¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña Juan Ramón Flores, quien es presidente del Instituto Chihuahuense de Administración Pública, y José Luis Armendáriz, quien es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Traen un evento muy interesante a presentarnos, a quien nos bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Juan Ramón, pues el Seminario de Derechos Humanos y Administración Pública a la luz de los nuevos principios constitucionales. ¿Por qué traer un evento de este calado a Chihuahua? Este evento se está llevando a cabo de manera repetida en toda la República. La Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Administración Pública firmaron un convenio para la formación, la capacitación de los servidores públicos en todo el país, estatales, federales, municipales, en esta materia. Y entonces a Chihuahua le tocó ser sede de los estados de Coahuila, Nuevo León, Durango y por supuesto Chihuahua. ¿Por qué aquí? Pues porque es un estado hospitalario, es un estado que recoge bien las buenas intenciones y los buenos efectos del tema de los derechos humanos, y se trata pues de tener un evento grande, fuerte, que detone actividades posteriormente. Los derechos humanos se relacionan, bueno, al menos aquí en Chihuahua tenemos esa particularidad de que derechos humanos y lo relacionamos con cuestiones de seguridad, pero va más allá incluso. ¿Por qué administrar ahora o por qué llegarle a la administración pública? Sí, fíjate que esa es justamente la pregunta centro de esto. Antes pensábamos que los derechos humanos tenían que ver con los ministerios públicos, con las policías, con los jueces únicamente. Pero el tema de los derechos humanos ha evolucionado y se ha posicionado fuertemente para que ahora la Constitución General de la República, no solamente como era antes la creencia, otorgue derechos, sino que los reconozca en todas las personas que estamos en el territorio nacional. Este reconocimiento de estos derechos pasa, por supuesto, por los derechos políticos, la libertad de asociación, la libertad de prensa, la libertad de elección, la libertad de creencia, pero también pasa por lo que antes denominábamos propiamente garantías individuales. No deja de serlo, pero ahora hay que entenderlos bien como derecho humano: el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la recreación, y es por eso que ahora toda la administración pública está correlacionada. Este seminario de eso busca, que los titulares de las diferentes áreas de todo el espectro de dependencias y organismos de la administración pública puedan conocer mejor las reformas y darse cuenta que como administradores del combate a la pobreza, como administradores de programas de salud pública o de educación pública, también son personas que deben garantizar el cumplimiento de su obligación para con los derechos humanos del ciudadano. En el peor de los casos, se trata de que un funcionario público, un administrador público, no cometa por error o por omisión, ya ni siquiera hablo del dolo, ¿no? Claro. Pero por omisión o por error pueda cumplir o pueda dejar de cumplir con el derecho humano y se convierta ahora en un violador de derechos humanos. Y estamos hablando desde el esquema más bajo de gobierno hasta el más alto, ¿no? Un maestro de una escuela, un médico adscrito a un consultorio del Servicio de Salud Pública puede cometer, a lo mejor por alguna omisión, un desconocimiento, una violación de los derechos humanos. Presidente José Luis, ¿están muy alejada la administración pública de los derechos humanos actualmente? Bueno, creo que la construcción de los derechos humanos, la compenetración de los principios en la administración pública es un proceso que se tiene que ir desarrollando. Desde luego, con la reforma que se hace el 10 de junio del 2011, se establecen nuevos paradigmas para los derechos humanos, para expandir el concepto. Si tú recuerdas, en 1990, que inicia este tema, este concepto de derechos humanos, básicamente se abocaba al tema de la seguridad pública y la procuración de justicia. Con los paradigmas nuevos de la reforma del 2011, permite que este concepto se expanda y haya una compenetración en todas las áreas de la administración pública. Este ejercicio, que ya tiene 4 años de haberse hecho esta reforma, creo que el seminario es un evento muy propicio para hacer un alto en el camino, para hacer una evaluación de cuáles son los obstáculos, cuáles han sido las fortalezas, cuáles han sido los beneficios que se han alcanzado en la reforma, y este proceso de evolución y de reflexión que se hará a través de este seminario
en donde hay una intervención tripartita desde diferentes aspectos, ¿no? Desde la academia, a través del Instituto de Administración Pública, desde el propio gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación y desde las comisiones de derechos humanos. Creo que este ejercicio, desde diferentes ángulos, diferente perspectiva, bajo el análisis y la reflexión de expertos sobre el tema, permitirá arrojar conclusiones interesantes de cómo reforzar los esfuerzos a 4 años de la reforma, que impulsar, que fortalecer para lograr pasar de lo que llamaríamos el conocimiento pleno de los derechos humanos a la creencia y a la confianza en los derechos humanos, a la actitud protectora y respetuosa de los derechos humanos y no únicamente al conocimiento teórico de ellos, sino la compenetración en el servicio público, teniendo la convicción de que en la medida en que la administración pública se guía por principios de derechos humanos, en esa medida la calidad del servicio está garantizada. A eso íbamos. Va relacionado que, Juan Ramón, que el aplicar los derechos humanos sea o se traduzca en una eficiencia realmente del aparato de la administración pública o gubernamental. Sí, claro, porque la administración pública está diseñada para satisfacer las necesidades de los individuos, las aspiraciones, los deseos de los individuos que forman la comunidad, ¿no? Entonces, en el momento en el que el administrador público está comprometido porque conoce, porque está formado en la materia de los derechos humanos, está comprometido con su cumplimiento, no nada más es un empleado, aunque sea empleado de buena calidad del pueblo de México o de Chihuahua, claro, sino que es un promotor de que las cosas se hagan bien. Dicen que conocer es amar, y creemos que conociendo los derechos humanos, el alcance, la importancia, la trascendencia que tiene con el cumplimiento de cada uno de estos compromisos del Estado con los ciudadanos, en esa medida el administrador público se convierte en un servidor público, y yo diría que en alguien con vocación suficiente para entregar su trabajo para un cumplimiento de alto nivel, de alta trascendencia. José Luis, hay muchas quejas en derechos humanos respecto a los índices gubernamentales, los trámites, malos tratos dentro del gobierno, excluyendo al tema de seguridad, que es, yo creo, el más conocido, ¿no? Sí, el tema de seguridad y procuración de justicia es el más recurrente, aproximadamente un 30% de todos los reclamos giran sobre ello. Pero están otros temas, está el tema de salud, está el tema de educación, está el tema de calidad en los servicios públicos, está el tema de el desarrollo oportuno y eficiente de procesos administrativos. Es decir, hay una diversificación, pero básicamente en esos 4 derechos se centra la mayoría de los reclamos. Pues es una alta cifra, ¿no? Bueno, históricamente siempre han sido, la seguridad pública y la procuración de justicia siempre han estado, bajaron. Cuando nace la comisión, según los archivos históricos, ocupaban casi el 80% de ese tema. Luego viene un descenso y hay un reposicionamiento de otros temas. Y te podría decir que prácticamente del año 2000 a la fecha se mantiene aproximadamente un 30% de los derechos reclamados en el ámbito de la seguridad pública y la procuración de justicia. Juan Ramón, mañana arranca este seminario. ¿Quiénes van a acompañar? ¿Cuáles conferencias van a estar ahí disponibles? Mira, van a hacer una serie de conferencias y de paneles y de talleres prácticos muy interesantes. Vienen a acompañarnos como ponentes y como expositores el director general de Políticas Públicas para los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el director encargado de la educación y la formación de derechos humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el propio presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que es una de las autoridades nacionalmente reconocidas en esta materia, va a exponer allí. ¿Vaya a jalar orejas o no? Pues yo no sé si él vaya a jalar orejas, yo creo que ahí se le van a cuadrar sin necesidad de jalar las orejas. Viene el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Entonces tenemos muy buenos expositores, se van a exponer casos muy interesantes y esperamos no solamente a los funcionarios públicos a que nos acompañen mañana, esperamos a los medios de comunicación, a las organizaciones no gubernamentales, a académicos de los diferentes niveles de educación, a los estudiosos del derecho, porque es un tema que a todos importa. Es un seminario que está abierto a que vaya cualquiera, basta con registrarse a la hora de llegar ahí a las 9:30 de la mañana en el Hotel Soberano. Así es. Juan Ramón, volviendo al punto del tema del seminario, ¿por qué
atacar el tema de los derechos humanos a la administración pública? Porque quien tiene mayor compromiso de cumplimiento en esto es la persona que está o designada, que ha sido delegada o que ha sido electa para cumplir con esta función. O sea, los ciudadanos tenemos un gobierno representativo y entonces entre la cabeza de la administración pública federal, la cabeza de la administración pública estatal, la cabeza de la administración pública municipal, hasta el más modesto de los servidores públicos, tienen que conocer de qué se trata esto. ¿Por qué le entramos a este tema directo? Porque queremos resultados lo más pronto posible. Queremos que la gente lo conozca para que exija más sus derechos, el cumplimiento de los mismos, y queremos que los funcionarios no cometan errores o no caigan en omisiones al no conocerlo. Por eso nos vamos directo a el tema, sin mayor rodeo. Vamos a que ellos lo conozcan rápida y sustancialmente. José Luis, y la necesidad de que la gente sepa, ¿no? Que esté consciente de que al funcionario que va a elegir o al funcionario que lo está teniendo tenga los conocimientos de derechos humanos, ¿no? Sí, claro, al final de cuentas el destinatario último viene siendo la ciudadanía, ¿no? Pero desde luego se requiere indudablemente que la prestación de ese servicio público se desarrolle bajo una perspectiva de los derechos humanos, pero por otro lado el que te evalúa al final de cuentas es la población. Entonces, en la medida en que logras que el servidor público, su actuación, su conducta, la prestación del servicio, esté bajo principios de derechos humanos, en esa medida te garantiza una calidad en el servicio público y en esa medida obtienes una satisfacción mayor de el que acude, la persona que acude, la ciudadana, el ciudadano que acude al solicitante del servicio, en esa medida se garantiza una mayor satisfacción. Bueno, pero va a estar difícil romper la inercia, ¿no? Años y años trabajando de una misma forma, ciclos y ciclos, sin atacar el problema. Va a estar complicado de romper la inercia ahí de tajo, ¿no? Yo creo que no en todos los asuntos es una inercia. Por ejemplo, hay veces que no tenemos conciencia, o no tienen conciencia los funcionarios públicos, de que manejar de una forma u otra a un alumno en una escuela, o la educación de esa persona puede caer en un tema de discriminación. Mira, en una etnia, por ejemplo, los usos y costumbres, ahí sí la inercia, han hecho que los hombres, por ejemplo, tengan todo el manejo visible de la etnia en todas las materias y que las mujeres hayan sido discriminadas. Pero no lo hacen por una mala fe, lo hacen incluso a veces por la creencia de que hasta protegen a las mujeres de algo que ellos creen que les va a servir. Entonces, cuando nosotros vamos no a la medida coercitiva, sino a la formación de una conciencia en el administrador público no se da cuenta de que al cumplir con el servicio público de una manera más eficiente, cubre mejor la obligación de atender el tema de los derechos humanos, pero aparte él se vuelve un servidor público que fluye mejor en su función. O sea, es un tema que no va en contra de nadie. Hay veces que pareciera que cuando el administrador público cuida los derechos humanos del usuario o del ciudadano, como si esto fuera en contra del servidor público. Y esto no es cierto, es a favor del servidor público. Primera, porque el servidor público está cumpliendo bien con su función. Pero segunda, porque el servidor público cuando se levanta de su silla y sale a la banqueta, también es un ciudadano. Sus hijos también están en la escuela, su familia también va a los servicios públicos de salud, él también solicita un crédito en alguna institución para una vivienda y él quiere el mejor servicio también para él como ciudadano. Entonces, aquí se trata de generar un círculo virtuoso, se trata de que nos demos cuenta de algún modo todos al mismo tiempo más o menos, claro, de que cumpliendo mejor con la función no estamos perdiendo un coto de poder, sino que estamos creciendo en la posibilidad de dar un mejor servicio y de ser servidos mejor cuando el funcionario ya no lo es en la banqueta, en la ventanilla, sino que se convierte en un ciudadano cada tarde que salió después de su trabajo. José Luis, la corrupción, un tema muy recurrente cuando se habla del esquema de gobierno, ¿cómo afecta para la implementación de los derechos humanos? Bueno, el peor obstáculo para el respeto a los derechos humanos es la corrupción, porque implica indudablemente una disfuncionalidad en las instituciones.
En el momento en que esa disfuncionalidad te obstaculiza que partiendo del supuesto de que la institución está para atender en primera instancia la satisfacción de necesidades y el ejercicio como obligatoria de derechos. Entonces, esa disfuncionalidad que se expresa a través de la corrupción te aparta de los fines muchas veces de las instituciones. Entonces, ese es un gran tema. Desde luego, para garantizar un ejercicio pleno de derechos, nunca puedes apartar la vista, la vigilancia y el combate a la corrupción. Hay que entrarle entonces a ese tema fundamental, ¿no, Juan Ramón, para aplicar estos principios? Sin rodeos. El compromiso de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión de los Derechos Humanos y del Instituto de Administración Pública es entrarle ya y sin rodeos, porque aparte hay una autocrítica en esto. Creemos que estamos atrasados, creemos que podemos hacer más, por eso nos ponemos a hacer esto con tal profundidad. ¿Algo más que deseen agregar? Invitar a todo el mundo a que acuda. Yo creo que es una gran oportunidad para que en Chihuahua, usted que es un abogado, usted que es un maestro, usted que es un médico, usted que es un periodista, que acuda a esta invitación que se le hace. No tiene ningún costo, vamos a permanecer ahí todo el día de mañana y la mañana del jueves y creo que va a valer mucho la pena. José Luis. La participación de los medios de comunicación que nos acompañen, agradecer a tiempo este espacio y desde luego la cobertura que nos pueda dar el seguimiento el día de mañana y pasado mañana. Creo que será muy importante. Los medios juegan un papel trascendental en esta compenetración de la cultura de respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradezco nueva cuenta a Juan Ramón Flores, presidente del Instituto Chihuahuense de la Administración Pública, y a José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ya lo sabe, síganos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y Suma la Noticia Ya. Hasta la próxima. Vámonos pues, ahora sí. ¿Listo?